Buenos días, mucho gusto de saludarlos. Los predicadores viejos como yo usamos estas cositas porque nos da seguridad, aunque este está un poco tembloroso, pero de todos modos no me está ayudando mucho. Este texto que hemos leído en realidad sería más provechoso si se predicaran 4 sermones, uno de cada uno, porque son 4 historias corticas, pero vamos a hacer lo que normalmente le dicen a los predicadores que no hagan, que es tratar de abarcar demasiado, porque al fin de cuentas de pronto no dice nada. Pero yo espero que ustedes vean en el transcurso de la exposición que todo está hilado, aunque a simple vista no lo parece. El título de nuestra reflexión es ¿Quién es Jesús para ti? Y en esta historia se presenta a Jesús y quién es Jesús para diferentes personas en diferentes situaciones. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? El inicio de esta historia es en un pueblo que se llama Betsaida. Ustedes han visto en la Biblia aquí un poquito de cultura general, varios pueblos que comienzan con Bet, ¿cierto? Betsaida, Belén en español pierde la T, Bethlehem, la casa del pan, Betel, la casa de Dios, y ahora está Betplay, pero ese no es de los que vamos a hablar aquí. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Betsaida significa literalmente casa de la pesca o pueblo de la pesca, y está muy vinculado a los discípulos de Jesús por la actividad que algunos de ellos desempeñan, incluyendo a Pedro, que es un personaje importante aquí en esta parte de la Biblia. Aquí en Betsaida ocurrieron varios milagros importantes, como la famosa alimentación de 5,000 personas, la sanidad de este hombre ciego y lo que podríamos llamar la caminata acuática. ¿Se acuerdan que Jesús camina sobre el agua? Y como hemos dicho, pueblo de varios de los discípulos de Jesús. Es posible que algunos de estos discípulos después se mudaran a otra ciudad, por eso aparecen como que ya no son de Betsaida, sino de Cafarnaúm, en Mateo capítulo 8. De aquí de Betsaida Jesús sale con sus discípulos y caminan y van a otras partes, y varias de las conversaciones ocurren en el camino. Llegan a Cesarea, que es ciudad del César, es decir, la ciudad del emperador, del rey, y allí van hablando. Sobre esto de hablar, vale la pena decir un comentario bien breve de lo bueno que es caminar para hablar con alguien. Es mejor que hablar encerrado. Y al final del capítulo, Jesús le habla a la multitud y a los discípulos. Entonces está la sanidad del ciego, la conversación en el camino, y al final el discurso de Jesús sobre el discipulado a la multitud. ¿Quién es Jesús? La primera respuesta a esta pregunta aquí es que Jesús es un hacedor de milagros. O sea, técnicamente los llaman taumaturgo, el que hay varias definiciones, pero una de ellas es el santo que hace milagros. La manera como Jesús entra en contacto con las personas en estas historias con los ciegos es diferente, y aparecen varias historias de personas ciegas en los evangelios, y yo quisiera pedirles que notáramos eso. En el evangelio de Juan, los discípulos, ante la presencia de un ciego, le preguntan a Jesús
si el hombre es ciego por su propio pecado o por el pecado de sus padres. ¿Sí? Entonces son los discípulos que traen el tema. En Mateo hay 2 ciegos que le gritan a Jesús. Saben que él está pasando y le gritan a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquí en Marcos, otro ciego diferente, dice el texto que unas personas lo traen donde Jesús para que lo sane. Uno podría decir, mirando estos 3 casos, que el peor ejemplo lo dan los discípulos, ¿cierto? En los evangelios, un dato curioso que uno observa es que en muchos casos el mal ejemplo lo dan los discípulos, como ocurre también hoy en día, que muchas veces nosotros los cristianos somos los que damos el mal ejemplo. ¿Por qué dan el mal ejemplo los discípulos? Porque ellos están formulando una especie de ecuación teológica con respecto a por qué uno de estos tipos es ciego. Tal vez sacarían estas cuentas: los padres se acostaron antes de casarse, pero después hicieron un arrepentimiento a medias hace 20 años, no se han arrepentido del todo. Y esto lo elevamos a la tercera potencia de la incredulidad y el resultado es un hijo ciego, ¿cierto? Y el Señor les dice: están perdidos completamente. Esto ocurre para que se manifieste la gloria de Dios. Otra cosa que a mí me parece que vale la pena resaltar en esta primera historia es ¿qué hace uno cuando está en una situación física, mental, emocional, espiritual, en la que no puede valerse por sí mismo? ¿Cuál es la reacción nuestra ante una persona que, en nuestra opinión, evidentemente necesita ayuda? Mi instinto con el que yo tengo que luchar es decir que busque ayuda. No se da cuenta él que está mal. Si no sabe él que está mal, si no busca él ayuda o ella no busca ayuda, ¿qué voy a hacer yo por esta persona? ¿Cierto? Como que allá él verá. Es obvio que necesita ayuda. ¿Por qué no la busca? Porque no quiere, porque no. ¿Sí? ¿O qué hace uno cuando necesita ayuda? Otra vez mental, porque tiene un problema espiritual, no puede valerse por sí mismo. ¿Qué hace uno? Puede esconderse, puede aparentar que está bien, puede aislarse o puede decir, que a veces se presenta como la fórmula espiritual: yo me entiendo con Dios, que el Señor me ayude, yo oro. Esta historia de este ciego y muchas otras nos muestra que unos amigos lo llevaron donde Jesús. Es decir, no tuvo la oportunidad como los otros 2 que gritaron: Jesús, hijo de David, ayúdame. La iglesia existe para ayudarnos mutuamente a caminar con Cristo. Yo puedo dar testimonio de las veces en mi vida que yo he estado en el piso, en el suelo, y he tenido que superar lo que a uno le toca superar, que es el orgullo. El orgullo de reconocer que uno está mal. Y en una ocasión yo estaba tan mal que le tuve que decir a un amigo, colega, estábamos trabajando, aparte del trabajo normal, estábamos trabajando en la edición de un libro que íbamos a publicar, y yo le dije a él: ¿tú sabes esa historia del paralítico en el Nuevo Testamento, que unos amigos lo llevan? Y yo le dije: yo soy el paralítico en este momento, no puedo caminar, necesito que me cargues. Y Dios le dio la gracia a este amigo para que hiciera exactamente eso. A veces está la gente a nuestro lado y nosotros, por la inercia, porque las cosas siguen, o por la incredulidad, o por la dureza, no hacemos nada o no nos damos por enterados. Pero miren, de los testimonios más bonitos que uno puede dar en la vida cristiana, creo yo, es de haber tenido personas
que a uno lo cargaron espiritualmente, emocionalmente, lo llevaron cuando uno no podía. Y en esta historia es todavía más tierno, podríamos decir, que Jesús lo toma de la mano y lo lleva a un lugar donde Jesús lo va a sanar. Ahora, esta historia tiene unos elementos raros, hay que decirlos, de que eso de escupirle en los ojos, ¿no? Especialmente que cuando uno mira el tema, porque uno dice, tanto ciego en el Nuevo Testamento, y uno de las razones de la ceguera es la higiene. Entonces la higiene, y Jesús le escupe en el ojo y con tierra, o sea, uno no va a pensar que hay una magia en eso, pero también uno podría pensar, diría uno, oye, si hubiéramos usado el método de Jesús, la plata que nos hubiéramos ahorrado en aceite, las iglesias que ungen con aceite, ¿cierto? Y compran a veces el aceite más fino para ungir a las personas, y aquí hay un método totalmente natural que no cuesta nada. Y la sanidad ocurre en 2 tiempos, y ese dato es muy importante, porque este milagro cumple una doble función en el texto. Bueno, digamos, pueden ser más, pero digamos 2. Una es el hecho del poder de Jesús manifestado en la sanidad, junto con el cuidado que Jesús tiene del ser humano en su forma íntegra, pero también que la historia funciona como una parábola. Es decir, la forma como el ciego es sanado, de alguna manera representa la condición espiritual de los discípulos, que primero no ven nada, después ven mal y al final pueden ver bien. Sí, esa es la realidad, y eso es lo que ocurre en el resto de los relatos, como nos muestra a los discípulos que no ven nada, y por lo menos hasta donde va el relato del Evangelio aquí, estos discípulos ven todavía borroso, ven mal. Pero hay un problema aquí, o una situación, con todo lo bonito del milagro y lo espectacular y el poder y lo que nos gusta cantar algunas canciones, como El Poderoso de Israel, por ejemplo, esas canciones que uno se le erizan los pelos cuando canta eso, ¿cierto? El Poderoso de Israel y todo eso, pero hay una realidad con respecto a el milagro, la manifestación del poder de Dios, y hemos visto todos probablemente en los evangelios los casos de la gente que es sanada, es objeto de la manifestación del poder de Dios y ni siquiera dan las gracias. Tremenda cosa. O como nos cuenta el relato del Éxodo, ¿cierto? El pueblo de Israel sale de Egipto y ven las poderosas obras de Dios destruyendo el ejército egipcio, y Moisés sale a un encuentro con Dios donde Dios le está dando los 10 mandamientos, nada menos, y esta gente dice, Moisés, ¿qué le pasó? Como que ya no viene, hagámonos un becerrito aquí y adoremos el becerro porque esto se acabó. ¿Sí? Es decir, han visto la manifestación del poder de Dios. Y aquí, en este caso de Corazín, esto es como, este tipo de historias son como cuando Dios, vamos a decirlo así, Dios nos arma la fiesta, ¿cierto? Y cuando la fiesta está bien prendida, corta la luz. Sí, son como algo así. Nos arma la fiesta, se manifiesta el poder, y es que esta gente no cree. O sea, han visto los milagros y no creen. En Mateo capítulo 11, 21, aquí es donde corta la luz. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, es decir, en ciudades paganas,
fenicias en este caso, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Nosotros hubiéramos preferido no tener ese versículo en la Biblia, sino que nos dejaran con que vieron la poderosa manifestación de Dios y uno asume y creyeron, pero no. La realidad es que es posible ver la manifestación espectacular del poder de Dios y después no creer. Segunda historia, ¿quién es Jesús para ti? Y la hemos llamado los versículos 27 al 30. Por ahí dicen, ¿quién dice la gente que soy yo?, le pregunta Jesús a sus discípulos. Esta es una escena que se podría leer como una muestra de inseguridad de parte de Jesús, como ocurre en las redes sociales con la humanidad hambrienta de aceptación y reconocimiento. Como el predicador que lo que más quisiera decir al terminar es: ¿qué tal? ¿Cómo me vieron? Pero no lo hace porque delataría su inseguridad. Jesús parece estar aquí pidiendo un me gusta, ¿sí?, de sus seguidores. Díganme, háganme clic, me gusta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pónganmele el me gusta. Y vienen las respuestas. Las respuestas son que Juan el Bautista, dicen unos que Juan el Bautista, por ahí dicen que Juan el Bautista, que Elías, el profeta y miren la diferencia entre las personas, ¿no? Juan el Bautista, que predicaba en el desierto y todo eso, Elías, que también predicaba en el desierto, pero que eran combativos. Estas figuras eran Elías enfrentado a los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. O sea, no era que no andaba con vueltas para fulmínenlos a todos. Y esa es la idea que tienen de el Mesías, como que el Mesías que sea así. Y en tercer lugar dicen, no, pues uno de los profetas. La gente dice que tú eres uno de los profetas. Todos estos tres son precursores del Mesías, pero no son el Mesías. Por lo que dice Juan el Bautista de sí mismo con respecto al Mesías, no están ni cerca. ¿Qué dice Juan el Bautista del Mesías? No soy digno de desatarle el calzado, dice Juan el Bautista con respecto a el Mesías. Entonces ellos están bien lejos. Y Pedro dice la famosa declaración: tú eres el Cristo, es decir, tú eres aquel a través del cual Dios va a llevar a cabo todo lo que ha prometido. Esto es una declaración magnífica, excelente, es correcta, cierto, tiene todo el vínculo con la historia, con el Antiguo Testamento, con las promesas de Dios, con lo que Cristo ha venido a hacer, y todo muy bien. Son palabras mayores, especialmente palabras mayores para alguien que está sometido al yugo romano. Pero no todos los judíos del tiempo de Jesús están de acuerdo con respecto a qué significa que alguien es el Mesías. Vamos a suponer que, bueno, estos discípulos, Pedro dice, este es el Mesías. El Mesías Mesías es Mashiach en hebreo, que es ungido, ¿sí? Y en griego lo llaman Christos, el ungido también. Y en español nos sale la palabra Mesías, que si no sabemos esto, no sabemos qué significa, pero es el ungido. Y se refiere principalmente a los reyes. Los Mashiach, los ungidos, son los reyes. Los reyes son los que los ungen, pero la función del rey es ser el líder del ejército, defensor del pueblo y también del gobierno. Esa es la definición que tienen del ungido, y por eso es que, como tienen una definición limitada de lo que es el ungido en la tradición del Antiguo Testamento y el resto de la literatura judía, entonces hay un choque entre lo que Jesús les enseña y cómo entiende Jesús el Mesías y lo que ellos esperan. ¿Pero por qué
dicen todo esto de que es Juan el Bautista, que es Elías o que es aquello. Una alternativa es que se trata de una interpretación honesta, pero equivocada. ¿Cierto? Uno puede creer sincera y honestamente algo con respecto a Dios y estar totalmente equivocado. Eso es posible. Y nos puede ocurrir con otra gran cantidad de temas científicos o de cualquier cosa, de que uno cree algo, está convencido y está equivocado. ¿Sí? Es decir, no está diciendo algo maliciosamente e intencionalmente que es incorrecto, como ocurre hablando de redes sociales, en las redes sociales, que se difunden cosas falsas, porque lo falso y escandaloso es más visto por la gente, y el que pone lo falso y escandaloso gana más plata porque lo ve más gente, ¿cierto? Y por eso es que hoy en día es tan común las noticias falsas. Por eso yo siempre recuerdo y aprovecho en cada vez que tengo la oportunidad para decirles, la primera reacción de uno con respecto a todo lo que ve en redes sociales es no creer. O sea, uno tiene que asumir, si uno mira mucho eso, redes sociales, la actitud con la que uno debe llegar a eso es, todo lo que yo voy a ver aquí es falso. ¿Sí? Hasta que se pueda demostrar que es cierto. Pero la tendencia del ser humano es a creer. Eso lo vi en Twitter, o en X, o como se llame. En X, sí, lo vi en Twitter. Eso tiene que ser verdad, ¿cierto? Si ven cómo hemos evolucionado o devolucionado tal vez, que primero era salió en el televisor, verdad, porque salió en el televisor, ¿cierto? Lo escuché en la radio, eso tiene que ser cierto. Salió en el periódico. Después, ¿y dónde sacaste tal cosa? No, en internet. Y eso es como la voz de Dios. Pero estas personas, volviendo aquí a esto para no perdernos en otra cosa, están equivocados, pero honestamente equivocados. Y eso hay que valorarlo a la hora de uno conversar con personas que piensan diferente a uno. Y hay que indagar por qué piensan de esa manera. Pero hay una otra posibilidad, y es que se trate de una campaña de desinformación, estilo lo que se hace hoy en redes sociales. Una campaña de desinformación de los enemigos de Jesús, que podrían ser las autoridades judías, las autoridades romanas. Un Mesías altera el orden público para los romanos, el orden social para los judíos saduceos, el orden religioso para los judíos escribas y fariseos. ¿Cierto? Es decir, no digamos que no es esto, sino digamos que es otra cosa. ¿Cierto? Jesús es esto y es aquello. Pero también es cierto que los judíos decían otras cosas negativas de Jesús, que tenía demonios, que era un hereje, que el verdadero Mesías no se junta con pecadores. Pero miren lo que ocurre. Han dado la gran declaración de que Jesús es el Cristo, les ha dicho, tú eres el Mesías, dice Pedro. Y entonces le dice Jesús, no se lo digan a nadie. Y uno queda un poquito desconcertado porque uno dice, pero si es que ya hemos dicho lo que es. Y ahora verán por qué Jesús les dice que no se lo digan a nadie. Entramos a la tercera historia. ¿Quién es Jesús para ti? Los versículos 31 al 33, que podríamos llamarlo Mesías sí, pero no así. ¿Cierto? Es decir, está bien que tú eres el Mesías, pero así como me dice, no me suena. Llegó el momento aquí, como le llega el momento a los discípulos, ¿se recuerdan?
la historia de la sanidad del ciego que ve borroso, y aquí vamos viendo cómo es que los discípulos ven todavía borroso, y al final, en la última historia, Jesús les dice que es ver con claridad. Entonces, hilando más fino en esta historia, ahora Jesús les dice qué significa que Él es el Mesías. El Mesías es el que padece, rechazado por las autoridades importantes, ancianos, sacerdotes, escribas, muere y resucita. Esto de morir a Pedro le parece inaceptable. Es decir, Mesías con muerto no van juntos. Mesías muerto, no. ¿Cierto? Es decir, ¿qué Mesías muerto puede haber? Y a Pedro no le cuadra para nada esto. ¿Por qué? Porque el Mesías es un guerrero, es un triunfador, es un vencedor que acaba con los enemigos. Y Pedro no es un perdedor. Yo les digo, a mí tampoco me gusta perder. Sí, eso de que yo me uno para seguir a una persona que es el gran líder, el que nos va a salvar, y lo van a matar. Ni me va diciendo de antemano, ni siquiera es una sorpresa, ¿sí? Sino que ya me avisa, no, yo sí soy el Mesías, pero me van a matar. Uno dice, no puede, no es posible, no puede ser. Entonces Pedro, más tarde, insiste con su violencia y saca la espada para defender a Jesús cuando lo van a capturar. Y Jesús otra vez tiene que reprender a Pedro y decirle, Pedro, así no es. Ese comportamiento es de tu reino, no del reino de Dios. Y ahí está el choque. ¿Cómo concibe Pedro el reino de Dios y cómo le dice Jesús que es el reino de Dios? Y aquí está el Pedro que ve borroso. Miren ustedes entonces cómo nuestro Mesías termina pareciéndose a nosotros. Nuestro Mesías termina pensando como nosotros, más que nosotros pareciéndonos al Mesías. Por eso tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia el Jesús guerrero y el Jesús pacifista, el Jesús socialista y el Jesús capitalista, el Jesús minimalista, el Jesús vegano, el carnívoro, el Jesús tosco, el Jesús tierno y todos los Jesuses que nosotros hacemos a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es tu Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿El que tú dices que es o lo que Él dice que es? Y ese es uno de los grandes desafíos de la fe cristiana que tenemos toda la vida, porque siempre queremos hacer a Jesús como nosotros. Jesús es el quien Él dice ser y en sus propios términos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando encontramos un aspecto de Jesús que no nos gusta? Como siguiente historia, pasa la página. Vamos con otro texto. Y terminamos con un Jesús y con un Dios de versículos selectos, ¿cierto? Como cuando uno escucha música, los que escuchan música. Entonces pone en su lista de música que escucha tal cosa. Solo eso. El resto, nada. Y así hacemos con la Biblia, ¿cierto? Ponemos la lista de música, los versículos que nos gustan y el resto, nada. Ese Jesús, ese Dios, no. ¿Y con qué Jesús, con qué Dios terminamos? Con un Jesús hecho a nuestra imagen y semejanza. Por eso, nuestra teología y lo que nosotros creemos con respecto a Dios debe estar en permanente revisión en una comunidad de creyentes que nos ayuda en nuestro caminar con Cristo. Los discípulos tuvieron la oportunidad de reformular su forma de pensar y de vivir. Y gracias a que ellos hicieron eso, existe la iglesia.
A esto de que Jesús dice, no se lo digan a nadie, ha hecho la declaración de tú eres el Cristo. Al ciego que sanó le dice que no se vaya donde lo vean. ¿Por qué esto así? Bueno, a esto de que Jesús dice que no se lo digan a nadie, se le conoce en los estudios bíblicos como el secreto mesiánico, ¿cierto? El secreto mesiánico. Y hay dos razones por las que es posible pensar en que existe el secreto mesiánico. La primera es la obvia, natural, que todavía no es el momento de la pasión, ¿cierto? A partir de este capítulo de Marcos viene el camino de Jesús hacia Jerusalén para morir. Hay algunos autores que dicen que los 4 evangelios son relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con una introducción larguísima, ¿cierto? Es decir, todos los evangelios a donde quieren llegar es al relato de la muerte y resurrección, pero tienen toda una introducción larguísima para llegar allá. Entonces, no es el momento todavía de la pasión, ¿cierto? Que se sepa todo en todas partes que este es el Cristo, entonces, porque Jesús va a morir es en Jerusalén, no en Betsaida, ni en Cafarnaúm, ni en ninguno de estos pueblos, sino tiene que llegar a Jerusalén. Eso es parte de lo del secreto mesiánico. Y la segunda es que claramente los discípulos no han entendido que Jesús es el Mesías. Imagínense este Pedro guerrero predicando que Jesús es el Mesías, con la espada al cinto, y ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Qué quieren? ¿Cómo es que dicen? Píntela que yo se la coloreo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Imagínense un Pedro predicando, este es el Mesías, con una actitud de esa. No, ¿cierto? No han entendido qué significa que Jesús es el Mesías. El Evangelio claramente también tiene implicaciones políticas que no podemos negar. En lo que se equivocan los discípulos de Jesús en este momento es en creer que el reino de Dios va a venir en los términos políticos y militares que ellos creen. Ahí es donde está el problema. ¿Quién es Jesús para ti? Finalmente, la cuarta y última historia aquí. El Señor. Llegar al reconocimiento de que es el Mesías, pero es el Señor. Sí, es decir, el Salvador en los términos que Él dice y a los que yo me someto. Aquí ya se acabaron las parábolas y Jesús habla directamente y claramente de su muerte y resurrección. Y se referirá a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre alude a la humanidad y a la paradoja del Mesías que experimenta humillación y gloria. Una especie de mezcla del mensaje de Ezequiel con Daniel. Ser discípulo de Jesús, es decir, ¿quién es Jesús para ti? Definiéndolo como el Señor, aquel de quien yo soy discípulo, no consiste en abandonar todo para seguir a Jesús. Es abandonar todo lo que no nos deja seguir a Jesús. Porque uno a veces lee las historias de la Biblia y dice, que lo dejaron todo. Y uno dice, no, eso no se puede. Pero si uno lee los evangelios con detenimiento, uno se da cuenta que a algunos dejaron unas cosas y otros se les pidió que dejaran otras. No fue lo mismo para todos. Entonces el tema no es abandonar todo, sino todo lo que nos impide seguir a Jesús. Pedro lo dejó todo, pero se quedó con lo que le impedía seguir a Jesús, con su teología, con sus ideas militaristas. Pero su historia cambió y la de los demás discípulos. Es decir,
la historia de los discípulos no termina con la reprensión, apártate de mí, Satanás. No termina con el regaño de Jesús, así no es. Ni termina con las actitudes violentas de ellos. Entonces mire lo que ocurre. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro tenía la teología correcta hasta cierto punto. Afirmó, tú eres el Cristo. Pero Pedro recibió la corrección de Jesús. Y después de haber recibido la corrección de Jesús, lo niega en público, casi a gritos, para salvar su pellejo. Y volvió a su vida normal. Pero al final se arrepintió y se convirtió en un gran predicador. ¿Cómo ocurre eso? Yo diría que mínimo por 3 razones, que no solo las vamos a mencionar. Uno, la resurrección. Es decir, la resurrección tiene un impacto en la vida de los discípulos y la resurrección valida todo lo que Jesús ha dicho. Por otro lado está en el relato de Hechos de los Apóstoles la obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que es el tema con el que empezamos, la comunidad de creyentes. Resurrección, obra del Espíritu Santo y los creyentes. Necesitamos la convicción en la resurrección. Necesitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y todo eso ocurre en la comunidad de creyentes. Somos como Pedro. Tenemos nuestras propias ideas y queremos imponerle nuestras ideas a Dios y a otros. Juntamos versículos de un lado y del otro para que nuestras ideas suenen bíblicas, ¿cierto? Y tiramos versículos, aquí dice, acá dice, y todo eso. Llamamos a Jesús maestro y de muchas otras cosas, pero tenemos, como Pedro, la osadía de pretender darle a Jesús clases de teología. Y al igual que con Pedro, Dios es paciente con nosotros. Lo fascinante de Pedro es que no es tibio. Este Pedro es todo o nada. Vamos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, pero al principio Pedro es, si el Mesías es como a mí me parece. Si no, no. Si este Mesías resulta que no es como yo creo, entonces no. Y por eso lo niega y todo lo demás. Pero como es del todo o nada, se expone al regaño, al ridículo, dice lo que piensa y actúa en consecuencia. Pedro es así porque tiene algo absolutamente claro, y es que necesita un Salvador. En el fondo, Pedro es un necesitado. Pedro dice, esto no puede seguir así. Hay en él una desesperación por encontrar al Salvador para darlo todo por el Salvador. Y como hemos dicho, cuando matan a Jesús, Pedro concluye que se ha equivocado y vuelve a su vida de pescador. Esto se acabó, este no era. Y al final en este texto entonces Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Qué paradoja, ¿no? Nosotros nos pasamos todo el tiempo buscando cómo asegurar la vida, ¿cierto? La seguridad física, espiritual, económica, sí, eso lo buscamos todo. Una pequeña historia que no llega ni cerca a la magnitud y la grandeza de lo que estamos hablando, pero sí sirve de algo. Hace mucho tiempo estudiaba yo en Estados Unidos y fuimos con unos amigos un verano a esquiar en el río Mississippi, en la inmensidad del río Mississippi. Y
dos amigos nos iban a enseñar a un amigo de Jamaica y a mí a esquiar en el agua. Y bueno, listo, tenían un bote con un motor de 6 cilindros, una cosa que con una potencia increíble. A mí que me gustan los motores. Y bueno, listo, me dan las instrucciones. Y entonces nos dan las instrucciones, los esquís en el agua, uno se agarra y ¡prum! Me hundía. Y estos tipos, entonces, como dándome una clase, decían, ¿qué pasó? Se daban la vuelta. ¿Seguiste las instrucciones? ¿Qué hiciste mal? Yo nada, hice todo lo que me dijeron. Bueno, vamos otra vez. Otra vez. Me agarro y arranca. ¡Pum! Para abajo. Otra vez lo mismo. ¿Qué hiciste mal? Entonces, ellos, en principio, no querían decirme. Entonces me dice, mira, cuando tú sientas que te vas para atrás, que te vas a caer y te vas a hundir, déjate caer. Y esa era la instrucción que yo no podía seguir. Cuando yo sentía que me iba para atrás y que me iba a hundir, yo me echaba para adelante. Y en la echada para adelante era que me hundía. Y esa historia me queda a mí como el recuerdo de salvar la vida y perderla. Es decir, es como contraintuitivo, es decir, es contrario a lo que debe hacer. Para mí lo lógico era, si me voy para atrás, yo me echo para adelante. Y la instrucción es al revés, déjate caer para que no te caigas. Y ese es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Por andar buscando cómo salvar la vida por todos los medios, perdemos la vida. Y nos perdemos de la belleza de la salvación de nuestro Dios. Conclusión. Vamos a tener la conclusión. El pastor Andrés, que no le gusta que le digan pastor, va a orar y nos va a compartir el reto. ¿Sí? Entonces, la conclusión es esta. Es muy bueno. No, perdón. Empecé mal. Es bueno ser objeto de la gracia de Dios y recibir un milagro. De que Dios nos ve a nosotros como seres humanos íntegros. ¿Cierto? Y hace un milagro. Pero eso no es todo. Nadie está obligado, por lo que dice el Evangelio, a creer ni a ser agradecido por haber recibido un milagro de Dios. Así pasó con Betsaida y otros pueblos. Contrario a lo que uno cree, que en esa época, como no había TikTok, la gente se entretenía con cualquier cosa y todos creían en el acto cuando veían un milagro. Pues no creían. Segundo, es muy bueno saber quién es Jesús. Es decir, es muy bueno y muy importante tener la teología bien. En tercer lugar, es buenísimo ser objeto de la corrección en cuanto a los detalles más precisos de la fe. Uno a veces escucha como, bueno, yo opino que eso de morir en la cruz es totalmente innecesario. ¿Por qué Dios no pudo haber salvado de otra manera? ¿Cierto? Es decir, Dios se equivocó. Si a mí me hubieran pedido mi opinión, yo le hubiera tenido un mejor plan a Dios con respecto a cómo salvar el mundo. Y eso es lo que estamos diciendo en esencia cuando nosotros decimos que esto que Dios ha hecho con la muerte de Jesús era innecesario. Qué pena contigo, Jesús, pero hasta allá tampoco. ¿Cierto? Yo acepto que uno crea en Dios, pero eso de ir hasta allá, eso ya es fanatismo. Pedro pretende corregir a Jesús y Jesús le responde: esto no es cuestión de opinión, Pedro. El método de Dios para salvarnos no se decide por votación. En cuarto lugar, Dios es paciente con nosotros. Su gracia es inmensa. Y hace un milagro como el que hizo en Pedro, que puede hacer en todos nosotros.
el milagro todavía más extraordinario: la gracia de darlo todo por nuestro Señor. Vamos a orar. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, vamos a terminar orando. Y quiero pedirles, mientras están ahí, cierren sus ojos y piensen en esta pregunta que Milton nos ha compartido esta mañana. ¿Quién es Jesús? Que fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para usted? Piense por unos segundos, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Jesús? ¿Cuál es esa forma que Jesús tiene en su vida? ¿Es el Jesús de los evangelios, de la Biblia, el Jesús al cual Pedro llama el Cristo, el Mesías? ¿O es el Jesús que está para complacer sus deseos, sus anhelos, aún sus caprichos? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? Señor, queremos venir esta mañana delante de ti para poner nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, todo lo que somos delante de ti. Aún queremos poner delante de ti esas visiones equivocadas que tenemos de ti, que a veces pensamos que Jesús, que eres aquel que está para complacer todo lo que yo sueño, lo que quiero, mis anhelos, para darme los lujos, para darme las bendiciones, para darme tantas cosas. Pero no quiero entregar todo, o no quiero entregar esas cosas que me impiden caminar contigo, Señor. Señor, gracias por recordarnos esta palabra hoy. Que no seamos unos seguidores falsos de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Que podamos caminar y seguir al Jesús que entregó su vida en la cruz, pero que también resucitó. Y gracias, Señor, por darnos, Señor, la bendición de seguir al Jesús resucitado, aquel que venció la muerte. Y con ese evento hizo que muchas cosas, que todo cambiara, no muchas, todo cambiara en el mundo y en la humanidad. Pero también gracias por la obra del Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos permite ver al Jesús correcto, al Jesús de la Biblia, al Jesús que entregó todo por nosotros, y no las imágenes distorsionadas de Jesús que a veces tenemos en nuestra cultura, que a veces tenemos en nuestras vidas, aún en la iglesia cristiana, imágenes equivocadas de Jesús, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela quién eres tú, por tu palabra. Gracias, Señor. Pero también gracias por la comunidad, por los hermanos que cuando caemos, que cuando vemos imágenes de Jesús, o tal vez nos decepcionamos porque Jesús no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera, porque Jesús no dio la talla a la imagen que nosotros teníamos de Él, pues vienen a ayudarnos, como hoy Milton viene a enseñarnos, a predicar, a enseñarnos qué significa seguir a Jesús y quién es el verdadero Jesús. Gracias por la iglesia, Señor, porque no hay otra manera de ver a Jesús si no es a través de la iglesia, a través de la obra del Espíritu Santo y a través de el Cristo resucitado. Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad.
Señor, ayúdanos este año que comienza a ver a Jesús, a verte a ti como eres. Quita de nosotros las versiones equivocadas de ese Jesús que no se parecen a lo que realmente eres. Y yo quiero invitar en esta mañana también a aquellas personas que están hoy en este lugar y que tal vez no se han encontrado con Jesús y que tal vez como Pedro no han entendido que necesitan salvación de algo, que necesitan ser salvados. Que en esta mañana, si usted viene por primera vez o apenas está viniendo hace algún tiempo a la iglesia, yo quiero invitarlo para que ahí con sus ojos cerrados haga esta oración conmigo y le diga ahí donde está: Señor Jesús, te necesito. Necesito que seas mi Salvador. Tú conoces esas áreas en mi vida en donde necesito salvación. Te necesito a ti, Jesús. Quiero encontrarme contigo, con ese Jesús de la Biblia, no con esa versión imaginaria que a veces he tenido de ti, sino con el Jesús real, verdadero, el Jesús crucificado, el Jesús resucitado. Quiero encontrarme contigo y quiero ser un discípulo. Gracias porque has tenido paciencia conmigo como la tuviste con Pedro, y ayúdame a caminar según lo que tú quieres que yo camine. Amén. Amén. Ustedes saben que cada semana nosotros acá tratamos de siempre hacemos un reto para la semana, y el reto de esta semana está en las pantallas, Mati. Dice así, y es el reto para ustedes en esta semana. A partir de lo que escucharon, que esto es parte de lo que queremos siempre, llevar la palabra a la práctica en la semana, es esto: que usted esta semana lleve a alguien a Jesús para que tenga una oportunidad de conocerlo. Piense ahí rápidamente en un compañero de trabajo, en un amigo, en un familiar que no conoce a Jesús, que necesita la salvación de Jesús, y que esta semana usted se proponga a orar por esa persona y a compartirle de las buenas noticias de Jesús a esa persona. Y que le haga esta pregunta: ¿necesitas que alguien te lleve a donde Jesús? ¿Necesitas conocer a Jesús? Aquí estoy yo. Estoy para acompañarte y para llevarte a Jesús. Que esta semana podamos nosotros como iglesia movilizarnos en compartir esas buenas noticias en un mundo tan necesitado de salvación y de buenas noticias como el nuestro. Entonces, que el Señor los bendiga esta semana, que Dios guarde sus vidas, que bendiga la obra de sus manos, sus trabajos, que el Señor los guarde en todo lo que hagan y que podamos cumplir este reto esta semana. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una canción y quedamos así despedidos para el próximo domingo. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.